Podemos sentarnos. Hoy nos invita la Iglesia a recordar a los padres del séptimo, pero de todos los 7 concilios ecuménicos, que viviendo lo que nos enseña la parábola del sembrador, fueron capaces de mantener la fe verdadera. Hoy, lamentablemente, nada es más difícil que saber qué es verdad. Ni siquiera las imágenes que vemos en las redes sociales son confiables, porque muy fácilmente con inteligencia artificial se puede construir realidades que nunca pasaron. ¿Qué es verdad? Cuando ante cualquier consulta aparece cantidad de respuestas antagónicas. ¿Cuál es la verdad? Pero de eso lamentablemente no se ha escapado tampoco nunca, y muy especialmente el mundo religioso. Con cuánta angustia hemos visto que existen más de 12.060 personerías jurídicas en Colombia, dizque de iglesias cristianas. ¿Será que hay 12.000 formas de entender el Evangelio? ¿O será que en esa danza de engaños y mentiras, de búsqueda de intereses propios, de iglesias nacidas hace unos días, cuando la palabra de Dios tiene 2000 años, surgidas del propio interés y no del mandato del Señor, aparecen engañando? Y siguiendo la misma palabra de Cristo que dice en el Evangelio de Juan, que solo la verdad nos hace libres, todo engaño, toda obra perversa nos llevan, no dan libertad, sino que nos esclavizan. Cuando Pablo escribe su segunda carta a Timoteo, le dice en el capítulo 4, llegará un tiempo en que la gente no soportará las doctrinas sanas. Por el deseo de oír novedades, buscarán un poco de maestros según el querer de su corazón. Abandonarán la verdad para llegar a las fábulas. Y ese anuncio de Pablo es realidad en este momento. Hoy en ese supermercado de ofertas religiosas hay donde adivinan, siendo que es donde profecía, donde exorcizan, y apareció que todo el mundo, señor, de las 8 de la mañana, buena primera, dice que exorciza, cuando es un ministerio propio solo del ministro ordenado, del sacerdote. Y aparece quien predica doctrinas que nunca han sido las que la iglesia ha enseñado. Y la iglesia es la única depositaria, la guardiana del mensaje de salvación. Es triste ver cómo algunas personas dicen, no, pero es que con tal de que vaya a la iglesia, aunque sea a cualquiera que estén por ahí inventando. Y eso no es válido. En nombre de Dios se han cometido los peores crímenes de la historia. Se ha hablado de guerras santas cuando no hay guerra santa. Se habla de cosas de ese estilo. Hoy entonces se alza con toda alegría la oración de la iglesia, dando gracias al Señor, porque su palabra ha sido mantenida dentro de la enseñanza de los apóstoles y dentro del cuidado de la iglesia por más de 20 siglos. Cuidado que nos ha costado siglo por siglo mártires. No ha habido un solo siglo en que la iglesia no ha aportado mártires a la causa de la fe. Más claro, en el siglo XX que acaba de terminar, la iglesia ortodoxa tuvo más mártires que la iglesia cristiana al principio. Todos los que murieron en Rusia y en los países comunistas por defender la fe. Más que los 2 primeros siglos de la cristiandad. Este siglo, donde perseguidos en muchos países musulmanes, hemos visto cómo llegan, como hoy, como nosotros, a celebrar la Eucaristía, por ejemplo, en Egipto, 38 personas, y estaba el sacerdote y los ministros que ayudan en la iglesia, y cerraron el templo, pusieron cadenas y le prendieron fuego con toda la gente adentro. Eso pasó hace unos 4 o 5 años y nada sucede. Solo la voz en ese momento del Papa Francisco se levantó
para protestar por ese hecho. En Siria, ¿cuántos están muriendo? Hoy, en el África, en Nigeria, ¿cuántos cristianos matan semanalmente? Sin embargo, eso no hace noticia. Pero por defender la causa de la fe, y la verdad que Cristo nos enseñó, la única que nos hace libres, la Iglesia ha pagado una cuota de sangre, y en esa sangre de los mártires se ha fertilizado la vida de la Iglesia. En este día, la liturgia nos presenta la parábola del sembrador, que empieza diciendo, salió un sembrador a sembrar. Y Cristo sigue siendo ese sembrador que cada día sale a volver a sembrar su palabra. La fuerza de esa palabra no depende de Él, porque tiene vida en sí misma. Solo esa palabra es palabra de vida eterna, solo esa. Es muy triste ver que entre toda esta jeringonza extraña que se ha querido decir que es cristiana, aparecen las sectas diciendo, yo declaro, ¿qué importa que usted declare? Es que las palabras tienen poder, solo las de Cristo. Pedro le dice, solo tú tienes palabras de vida eterna, nadie más. Las suyas se las lleva el viento. El poder de la palabra de Dios en mí es la acción que yo describo. Es como se vuelve obra y obra amorosa. Qué horrible que usted declare, pues usted declara su problema, pero eso no tiene ningún valor ni ninguna trascendencia. Eso es herético. Entonces, la fuerza del mensaje no depende del mensaje, porque es el único que tiene poder y vida. Depende del terreno en el cual cae el mensaje. Y esa es la reflexión para nosotros. Va a marcar 4 terrenos. El primero es cuando cae en el asfalto, en el camino. Obviamente una semilla en este asfalto no puede crecer. ¿A qué está condenada? A que vengan los pájaros y se la coman. Y dice el Señor que esos son aquellos que oyendo la palabra, el demonio no deja que ella prospere. Y simple y llanamente desaparece, sin dejar ningún rastro. Vivimos, y con caridad lo hago, con mucha alegría. La semana pasada en la Eucaristía en Cali, un hermano que durante mucho tiempo, un filósofo, y ha caminado por los caminos no solo el escepticismo y la separación total de la fe, el ateísmo, sino que ha liderado procesos en contra del Evangelio. Porque la vez pasada la palabra caía y rápidamente desaparecía. Como algo muy especial, está habiendo un proceso de conversión hermosísimo, acompañándonos en la liturgia y viviendo con gran emoción la celebración de la fe. El segundo camino o el segundo terreno es donde cae la palabra, pero es un terreno lleno de maleza. Y está la maleza que ahoga la palabra. Es aquellos a los que las preocupaciones del mundo no dejan que esa palabra anide, tome fuerza. Y entonces la preocupación por las facturas, por lo que hay que pagar, pero también porque tengo un compromiso, hoy me llega visita. ¿Y qué tal que llegue la visita y encuentre que yo no estoy en la casa? Claro que si es para que le den una plata a usted, ¿qué importa que ahorita lo tenga que esperar? Para plata sí no hay problema. Yo pongo siempre un ejemplo, pero es que es real. Si dice que vaya ahora al Parque Bolívar, que no da plata, no importa que venga a visita, aunque no sea mucho, aunque sea un salario mínimo. Pero usted deja la visita para irse por la platica. La Eucaristía no. Esa sí se puede. Entonces la preocupación de que tengo que hay que figurar, que hay un compromiso. Hoy, como domingo, es una palabra que desconocemos, porque domingo viene de Dominus Dei, día del Señor, o en griego Kyriakos, día del Señor. Esa palabra se desconoce. Domingo es el día en que se programan las competiciones deportivas, los eventos en el estadio, las películas, las reuniones, las clases de baile, las clases de 1000 cosas. Porque en una sociedad totalmente laicizada no se tiene presente el domingo para nada. Si queda tiempo, se va a la liturgia. Si de pronto se puede,
Me pregunta, padre, ¿no hay forma de que celebre el sábado por la noche? Es que el domingo yo me voy a ir de paseo. Nosotros no tenemos ese tipo de práctica. El domingo es el día del Señor. Cuando yo estaba muy recién llegado a la iglesia, le dije a alguien que estaba haciendo una obra de, no, pues si quiere el domingo podemos. Yo, venga, no. Domingo es Kyriakos, día del Señor. Y se pasa la mayor parte del día en la iglesia. Me tocó estar en México, en la catedral, y la gente llega a las 8:30 de la mañana a ayudar a todos a barrer la iglesia, a arreglar, a hacer el ágape. Termina la liturgia a las 12:30 del día, y la gente se queda a las 5 de la tarde y estoy despachando a la gente. Ese día la gente se encuentra, comparte, habla, juegan naipes, se ríen, hacen todo un compartir. Porque es el día del Señor, no el día ni del deporte, ni de las compras, ni de arreglar la casa, ni de nada más. Para nosotros es el día de todo lo demás, eventualmente del Señor. ¿Qué pasa? Las preocupaciones de la cultura ahogan la palabra. La palabra dice, durante 6 días trabajó y al 7º descansó y dio gloria al Señor. No, esa parte la pasamos porque ese es el día de arreglar la casa, de mercar, de 1000 cosas. El día del Señor quedó en el día de cualquier cosa menos del Señor. Es una prueba de cómo la palabra es ahogada por la cultura del momento. Otra que me la salté, que era la segunda, es cuando cae la semilla en un terreno que tiene poca profundidad. Se emocionan, hemos visto, vienen, se convierten, qué alegría, no, aquí sí es. Pero, porque es que el que estaba enseguida cantó feo, porque el otro no me saludó, porque por cualquier cosa termina yéndose a los pocos días. Es como esa semilla que cae, germina, pero como no tiene raíces, llega el sol, la primera dificultad, y desaparece. Eso lo hemos visto 1000 veces. Personas que vienen cuando tienen un problema, cuando están enfermos, cuando hay una dificultad, y después simplemente desaparecen. Alguien dijo, ¿por qué no volviste? Es que yo no soy fanática. Fanatismo era venir cada 8 días a la iglesia. Pero fanatismo no es que coma todos los días, que hable carreta todos los días. Eso no es fanatismo. Sería igualmente fanático. Porque así como comemos, es necesario encontrarnos con Dios. Finalmente hay un terreno donde la palabra cae y es fecundo, que es aquellos que con un corazón sincero, con los oídos abiertos, quieren escuchar del Señor y llenarse de Él, pero sobre todo, quieren hacer cambios en sus vidas. Seguir a Cristo significa vivir de otra manera, de un modo renovado, diferente. Obliga a hacer un cambio de la cosmovisión. Hoy veo la realidad distinta desde la óptica del Evangelio. Esos fueron los padres de la iglesia. Esos fueron los padres de los concilios. Este 7º concilio que hoy estamos conmemorando habló sobre un tema complicadísimo, el iconoclasmo. Apareció una doctrina en la época, como muchas que hay hoy, que los íconos eran prohibidos. Porque dice el libro del Éxodo, en el capítulo 20, en el Decálogo, no harás estatuas de nada lo que hay sobre el cielo ni en la tierra. Pero se refería específicamente al hecho idolátrico de construir una imagen para adorarla. Sin embargo, esa no es la razón por la cual tenemos íconos, que es la que el concilio defendió. Es porque ninguno de ustedes, puede dibujar a mi mamá. Mi mamá murió hace 15 años o más. Nadie la conoció. Pero a mí me puede dibujar cualquiera de ustedes, porque me están viendo. Cuando Dios se hace hombre, cuando Dios se encarna en el Hijo, podemos representarlo gráficamente porque Dios se hizo visible. Ninguno de nosotros cree ni adora imágenes. Si yo estoy convencido de que me va a salvar esta imagen de papel, yo estoy loco. Si yo creo que a mí me trajo al mundo la fotografía que tengo guardada en la billetera, que yo nací de un pedazo de papel, estoy loco. Así como esa imagen me recuerda a mi mamá, esto es una ventana al cielo que me recuerda de un Dios que me ama y dio la vida por mí. Entonces aprendimos desde San Juan Damasceno en el siglo VIII la diferencia entre adoración, que solo se da a Dios, y veneración, que es una forma de amar, que es una forma de recordar, de valorar. Todo eso
Fue lo que defendieron específicamente los padres del Séptimo Concilio. Pero no fue una discusión fácil. Hubo cientos de muertos. Había hordas completas de soldados que en nombre de emperatrices, por ejemplo, iban y quemaban los siglos, los sacaban de los templos y mataron a espada cantidad de gente que los quiso defender. Defendieron la verdad con su vida. Cuando uno tiene la oportunidad de compartir con cristianos que la toca vivir bajo esa presión. Recuerdo a una amiga que yo quise muchísimo, una rusa ya muy mayor, una viejita, que cada que se iba a bendir se agachaba. ¿Por qué tan raro? Porque cuando era niña le enseñaron que para echarse la bendición tenía que ponerse por debajo de la ventana para que no la fueran a ver en la calle. Que durante toda su juventud pudo ir 2 veces a Pascua, porque lo celebraron en un salón escondido, en una bodega, y acá había, digamos, 100 cupos o algo así, y lo rifaban a ver quiénes podían ir porque el resto no podía. Cuando la fe les ha costado, la sienten y la viven con fuerza. A ninguno de los que estamos aquí no ha tocado absolutamente nada, ni renunciar a un trabajo, ni protestar contra nadie, ni enfrentarnos a nadie por nuestra fe. Por eso a veces no la valoramos. Estos padres llegan a un momento en el que había sido mucha la sangre que había corrido para defender la verdad de la fe. Hoy le damos gloria a Dios por esos mártires, por esos héroes de la verdad. Hoy cuando la gente dice tranquilamente que es que ir aquí o enseguida o al templo protestante de más abajo es lo mismo, que porque hay un solo Dios simplemente con distintos nombres, entonces es lo mismo 8 que 80. Prueba inequívoca del error, le decimos a Jesús: solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo es iglesia aquella que tú estableciste sobre los apóstoles. Solo es verdad lo que los apóstoles enseñaron que tú les habías dicho. Solo es cierta la Eucaristía que se celebra por alguien que viene directamente de línea apostólica. Hoy entonces, qué necesario sería volver a tener ese espíritu de los santos padres, para que siguiendo la parábola del sembrador, esa palabra llegara y diera raíces en nuestras vidas, tanto que por defender la verdad fuéramos capaces de hablar, de decir, de proclamar. Hoy la última máxima fabulosa de cultura dice que de religión no se habla. Entonces el error se propaga, corre por todas partes, porque nuestra fe no se defiende. Y termino con una historia muy linda que contaba alguna vez un periodista en un programa que tenía Todelar en Manizales. Se llamaba Reportajes Informales de Virginia Espejo. Y contó que un niño en un bus se había enardecido y había peleado con un tipo que subió a rajar de la iglesia al bus. Y dijo, y que no sé qué, y como limosna, y rajó de la iglesia y todo el mundo callado. Dice, pero yo voy y respeta, que la iglesia es mi mamá. Yo soy católico, yo soy cristiano, y un niño hizo callar a un blasfemo. Y los demás, todos se metieron debajo de la ruana y se escondieron de miedo. No estoy invitando, por supuesto, ni a ninguna guerra religiosa, ni a nada de eso, pero hacia una convicción tal que nos lleva a entender que la verdad es una, que la verdad no es todo, que la verdad no se diluye, que la verdad es una, y todo lo que es contra la verdad es una mentira. Cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, se vuelve verdad que nos hace libres. Oremos al Señor para que nos lleve a amar, a buscar con ahínco la verdad, y para que nos lleve a ser terreno abonado donde su palabra llegue y produzca frutos en abundancia.